compartiremos es en base a fuentes de INEGI, de los censos de población del 2000 y del 2010. El objetivo principal de presentar este diagnóstico es hacer una comparación de la situación de la familia a retrospectiva de 10 años y pues que este contexto nos sirva a dimensionar cuál es la realidad y los retos que está enfrentando la familia para pues poder generar propuestas de política pública con esta perspectiva familiar, que es lo que como instituto nos ocupa. Lo que les comentaba, las fuentes que se utilizó pues son diferentes análisis, estudios que hemos realizado y obviamente los resultados de los censos de población y vivienda del 2000 y del 2010. Cabe aclarar que los resultados que se hacen intermedios a cada censo poblacional, que son cada 5 años, están listos en noviembre, entonces por eso que la información que presentamos es basándonos en estas fuentes. Y pues bueno, para iniciar es saber que San Pedro es un municipio del área metropolitana de Monterrey que cuenta con 122.659 habitantes y desde 2000 hasta 2010 observamos que ha habido una variación en la densidad poblacional y obviamente esta variación ha impactado en la estructura de la familia que vamos a ver más adelante. Y pues un dato aquí a destacar es que desde el 2000 más del 53% de la población del municipio es representada por mujeres. Aquí la pirámide poblacional del 2000 es nada más para precisar o destacar específicamente dos grupos poblacionales que se destacan, es las personas que cuentan con más de 60 años, que para el 2000 representaban alrededor del 7% de la población, y los jóvenes que representaban, los jóvenes entre 15 y 29 años, que representaban el 13% de la población. Para 2010 se duplica este porcentaje, es decir, pasan los adultos mayores de 7% de representar el 7% de la población en el municipio, alrededor del 14%, y el grupo entre 15 y 29 años, el grupo de los jóvenes, pasa de los del 13-14% alrededor del 30%. Y bueno, ¿por qué precisar esto? Es porque pues el trabajo como instituto es realizar políticas públicas, entonces tenemos que estar atentos a las necesidades que van surgiendo y, siendo estos grupos representativos, pues poner atención en qué necesidades se están presentando para poder responder con soluciones ante estas necesidades. Aquí voy a mencionar la tipología de la familia respecto a los tipos de hogares. La clasificación según el INEGI es hogares familiares y no familiares, que son esta parte, ¿no? Aquí es la comparación de México, cómo estaba con los hogares en el año 2000 y en el año 2010. Observamos que de 2000 a 2010 aumentan los hogares familiares y en el caso tanto de México como de Nuevo León, pasa lo mismo. En 2000 teníamos alrededor del 94% eran hogares familiares y aumenta al 94.3% en el 2010. Lo mismo sucede con San Pedro, que bueno, es en una menor proporción, pero este es en el año 2000, la clasificación era del 91% y en el 2010 aumenta este tipo de hogares familiares alrededor del 94%. De destacar, ya entrando en el tipo de hogares en San Pedro, es que bueno, los hogares que son no familiares, donde no existe una relación de parentesco entre quienes habitan en una misma vivienda, se divide en unipersonales y corresidentes. En el caso de unipersonales, pues como bien indica la palabra, donde habita una persona, y para mencionarse en San Pedro es que para 2010 estos hogares unipersonales, el 11% de este 100% era representado por adultos mayores, y de ese 11%, el 58%, es decir, más de la mitad de los adultos mayores que viven solos son mujeres.
Aquí, bueno, un comparativo de la estructura familiar de acuerdo a los hogares nucleares, ampliados y compuestos. Los nucleares son los hogares compuestos por papá, mamá e hijos, o papá más hijos o mamá más hijos. Estos son los nucleares. Los hogares ampliados son los conformados por esta clasificación que mencioné, más algún miembro de la familia, que puede ser tío, abuelito, sobrino, algún pariente. Y los hogares compuestos son aquellos que pueden ser o un hogar nuclear o un hogar ampliado, más una persona que no tiene relación de parentesco con ellos. Y pues bueno, aquí de destacarse que en el año 2000, haciendo la comparación México y Nuevo León, San Pedro era el que tenía el mayor porcentaje de hogares de tipo nuclear, es decir, compuesto por papá, mamá más hijos, o la otra combinación que también ya mencioné. Para 2010, en esta misma comparación, observamos cómo disminuyen los tipos de hogares nucleares. Hablamos alrededor de los 77% en el 2000, para 2010 disminuye, y sobresale que, a diferencia de 2000, donde San Pedro tenía el mayor porcentaje de este tipo de hogares, haciendo la comparación con México y Nuevo León, para el 2010 San Pedro es el que menos tipo de hogares nucleares tiene. Sin embargo, y sí hay que hacer la aclaración, que siguen siendo más del 50% de los hogares en el municipio. Y por lo tanto es registrar, identificar qué necesidades presentan esas familias con esta composición. Y aquí, bueno, un mapa, si queremos verlo así, de cómo están compuestos los hogares en el 2000, están compuestos los hogares en México, donde el amarillo es el hogar nuclear, el ampliado es este moradito, y los no familiares son estos otros que están aquí abajo. Ahora bien, haciendo un comparativo de 2000 contra 2010 respecto a esta composición respecto a los tipos de hogares, pues aquí es de indicar y ver el comportamiento que, como veíamos al inicio, San Pedro en este periodo de tiempo sufrió una disminución en su población, y obviamente esto impacta también en la composición y la estructura de la familia. Vemos aquí como de 2000 a 2010 se da una disminución en los hogares nucleares. Igualmente, algo que se habría que destacar aquí es que en las tres entidades el hogar ampliado se mantiene durante este periodo de tiempo, y el compuesto en todos los casos aumenta, es decir, vemos más hogares compuestos por un tipo de familia, de hogar nuclear o compuesto, o ampliado, más alguien que no tiene relación de parentesco y que está habitando en la misma vivienda. Ahora bien, quisimos mostrar algunas cifras que nos ubicaran en la realidad que se vive, y en el tema de conciliación de vida laboral y familiar, que es algo que hemos estado trabajando también como instituto y que nos preocupa mucho, es pues conocer qué tipo de actividades, qué es lo que están haciendo los integrantes de la familia. En este caso, muy concretamente, hablamos de los jóvenes que no estudian y no trabajan, que sabemos que es un fenómeno que empezó a sonar hace algunos años, y curiosamente, si hacemos la comparación entre 2000, que tenemos aquí, estas son las cifras, lo de azul es Nuevo León, el área metropolitana de Monterrey y San Pedro. Estos son el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan en 2000. Pero para 2010 observamos que estos porcentajes disminuyeron en el Nuevo León, en el área metropolitana considerada los diferentes municipios, y también en San Pedro. Sin embargo, en San Pedro, en el 2010, era el que tenía mayor porcentaje de estos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Aquí también habría que hacer la aclaración que en esta clasificación entran aquellos jóvenes que se acaban de graduar, por ejemplo, y que todavía no tienen ningún trabajo, pero que ya lo están estudiando. Porque luego a veces nada más nos vemos con el contexto de negativo, ¿no? O hacia otro tipo
de situaciones. Lo que les comentaba, en el tema de balance trabajo-familia, nos preocupa como instituto estar promoviendo estas políticas laborales en los centros de trabajo que puedan crear las condiciones para que los colaboradores puedan tener un equilibrio entre su actividad profesional, pero obviamente su vida familiar, que es lo más importante. Entonces, vemos como, por ejemplo, en el año 2000, los niños que... te explico. Esta es la estructura de edad en los hogares en los que ambos padres trabajan, es decir, todos los hogares donde los papás trabajan, el 14% de esos hogares había niños de 0 a 11 años. Estamos hablando de niños en edad primaria, aproximadamente, en edad escolar. Para 2010 este porcentaje aumenta, es decir, a 17%. Entonces, aquí la precisión es nada más dimensionar que donde papá y mamá trabajan, hay padres ausentes por la razón que sea, pero este porcentaje de hogares es alrededor del 20% de todos los hogares en México. Hay niños que están quedando a cargo de las mejores ocasiones con familiares, con los abuelos, que son los que están entrando a suplir esta crianza y esta formación de los nietos. Y pues en las peores situaciones pues son niños que a lo mejor tienen pues salen a la calle o están expuestos a situaciones de riesgo y que pues estamos ya sufriendo consecuencias por este tipo de situaciones. Ahora, en el tema de hogares por parentesco, es decir, esto nos habla de los parentescos de los hogares que existen en México, y a destacarse es que, por ejemplo, en el 2000 aparecía trabajador doméstico como parte de estas variables, ¿no?, de estos parentescos que podemos encontrar en los hogares en México. Y para 2010 ya no aparece. Podríamos suponer tal vez que se encuentran registrados en donde está este caso de un trabajador doméstico que se registró pues en no especificado o sin parentesco, ya ahí sí no tenemos el dato preciso, pero para 2000, por ejemplo, no aparecía el parentesco del nieto, y para 2010 aparece, ¿no? Podríamos ahí a lo mejor pensar en este tipo de situaciones que, como comenté anteriormente, donde ya los abuelos están haciendo muchas veces cargo de los nietos y ya aparecen dentro del hogar como un parentesco a mencionar. Y bueno, aquí nada más sería de mencionar esto, obviamente estamos hablando de San Pedro. Para el 2003 el 6.3% de los hogares tenían que marcaban la presencia de un trabajador doméstico o trabajadora doméstica, y para el 2010 los nietos ocupaban el 5% de los hogares en San Pedro. Ahora, en cuestión de situación conyugal, hacer la comparación, yo creo que hemos escuchado últimamente el tema del divorcio, cómo se ha disparado. Aquí en números, hablando de números concretamente, tenemos que para San Pedro en el año 2000, haciendo la comparación del porcentaje de población de cada entidad, en el año 2000 el 1.5% de la población en San Pedro era divorciado o divorciada, y el 3.5% de la población era viudo o viuda. ¿Por qué destacar estas dos? Bueno, esto como lo comenté al inicio, la representación del adulto mayor en San Pedro es muy importante y se ve reflejado en la situación conyugal. Y bueno, también de comparar este 2000 con 2010, que aumenta en los dos aspectos. La situación de viudez aumenta a un 5%, de un 3.5%, y de divorciado o divorciada de 1.5 en el 2000 a 2% en el año 2010. Sí, separado, aquí también marcan 2%. Y
pues para cerrar esta parte de que tiene que ver con el tema de situación conyugal de divorcios, pues comentar que Nuevo León es una de las 3 entidades con mayor proporción de divorcios, es decir, existen 28 divorcios por cada 100 matrimonios, esto al 2010. Los que están señalados en rojo son los 3 estados que tienen un mayor porcentaje de divorcios respecto a los matrimonios. Bueno, ahora bien, Eliud va a comentar algunos datos que consideramos importantes compartir de algunos de los estudios que hemos venido realizando. Gracias. Bueno, como les comentaba Xochitl, les voy a comentar un poco de los estudios que hemos venido realizando en el instituto en base a también estadísticas del INEGI, pero encuestas que también nosotros hemos realizado, es decir, de trabajo de campo. Este primer proyecto, que es el análisis de la violencia familiar de San Pedro, surge a raíz de la necesidad de este tema de violencia familiar que se ha venido incrementando. Entonces, pues, entre diferentes instituciones, una de ellas Infamilia, en la parte que le corresponde, que es el diagnóstico, bueno, recabó información de diferentes dependencias. Una de ellas es el Centro de Atención Psicológica, con el que cuenta el municipio de San Pedro, y bueno, tenemos los casos atendidos que tiene el CAP, este Centro de Atención Psicológica de 2012 a 2014, destaca dentro del rango de edades la parte de 6 a 12 años con un porcentaje casi del 26%, y la parte también de atención entre 18 a 30 años con un 23%, y de 31 a 45 con un 24%. Parte importante también de destacar que bueno, de 6 a 12 años este porcentaje es principalmente porque no es que sean víctimas de violencia necesariamente física, sino que pues más bien ellos ven que se ejerce sobre su mamá o viceversa. Entonces también son considerados en esta parte de pues como víctimas de la violencia familiar en este aspecto. Dentro de estas mismas estadísticas podemos ver que los casos atendidos principalmente se encuentran el psicológico, con 825 casos, que son todos pues, los azules que podemos ver. Después se pasa a la parte patrimonial, que son los verdes que vemos aquí, la parte física con 201 casos, son los amarillos, y ya finalmente la parte sexual con un poco menos de casos, con 47. Y como precisión, pues una misma persona puede registrar varios tipos de maltratos, por eso que pues la cifra aumenta, pero bueno, principalmente los casos que se atienden son psicológicos y después se distribuyen en los demás. Ahora, aparte de las estadísticas que nos brinda la Procuraduría General del Estado dentro del semáforo del delito, la parte que nos comentaba el presidente municipal, pues la violencia familiar, que es un dato que nosotros venimos también recabando, es que bueno, en la parte roja, en los puntos rojos es de este año, el 2015, que es lo que podemos ir viendo, la parte azul 2014. Para este año específicamente, bueno, se han implementado diversas medidas tratando de combatir la parte de violencia familiar. Específicamente para el mes de julio, pues se logró disminuir la cifra a un dígito, que fueron 9. Ya posteriormente en agosto pues vimos que volvió a subir, aunque destaca que pues está dentro de la media de los municipios, queda todavía por debajo. Parte principal de agosto pues es que es el regreso a clases, y dentro de las entrevistas lo que nos comentaban en el Centro de Atención Psicológica y algunas otras organizaciones también que atienden a estas partes, es que bueno, el regreso a clases, la parte económica hace que también haya crezca la atención en casa, y pues la violencia también se ve reflejada en ese aspecto. Ahora, el diagnóstico de la mujer en San Pedro, que lo realizó el instituto en el 2013, tiene como fundamento pues parte importante de conocer cuáles son las políticas que necesitan las mujeres en el municipio, y para eso pues primero necesitamos saber un contexto de las necesidades que tienen. Parte importante es que en el 2000, bueno, de cada 10 mujeres, 4 trabajaban en actividades extradomésticas, y 6 son parte de la población que se encuentra no económicamente activa para el municipio. De estas 6, 3 se dedican a los quehaceres del hogar, y bueno, una de cada 4 familias hay una mujer o más trabajando. Es decir, aquí pues vemos parte importante de las actividades que realiza la mujer, y ahorita en el 2010 pues ya vamos a ver cómo hay un cambio importante. Para 2010 prácticamente el 87% de las mujeres es mayor de a 14 años y se encuentra en edad de trabajar.
De este porcentaje, el 37% es considerada como población económicamente activa, y de este 37%, el 97% se encontraban ocupadas, es decir, hay un alto porcentaje de estas mujeres que sí se encuentran laborando. También destacar que pues, el 46% de las mujeres con 13 años o más se encontraban unidas, de las que se encontraban laborando, y el 38% de las mujeres se encontraban solteras. Ahí vemos pues, un equilibrio más o menos entre los porcentajes de entre las que se encontraban unidas y solteras. Ahora, el estado civil de las mujeres de 13 años o más para el año 2000 principalmente se encontraban unidas con un 47%, solteras con un 40%, y ya después la distribución pues va disminuyendo a viudas, separadas o divorciadas, y pues no especificado. Principalmente se concentran unidas o solteras. Para el 2010 los porcentajes no varían tanto, a excepción de solteras que vimos una disminución, y hay un pequeño aumento en la parte de unidas con un 46% y un 38% en la parte de solteras. Ahora, sobre la parte de jefatura de familias femeninas, que es también importante destacar, y que el instituto se encuentra realizando también estudios sobre esta parte de la jefatura femenina, que en los últimos años ha venido en aumento el tema. Destacar aquí que bueno, San Pedro tiene el porcentaje más alto respecto de las jefaturas femeninas, con un 22.5%, a diferencia de lo que se ve en Nuevo León con un 19% y en México con un 20%. Y esto es precisamente lo que nos lleva a realizar estudios sobre la situación de la mujer, para saber qué necesidad representa en base a esto, que pues como jefa de familia y que ha venido en aumento, qué necesidades o qué políticas públicas se lo pueden ofrecer en base a estas estadísticas. Ahora, otro estudio importante también es el estudio del adulto mayor en San Pedro. En los últimos años hemos visto un aumento importante en la cantidad de adultos mayores en el municipio, y las proyecciones son todavía que pues, en unos años vamos a tener más adultos mayores. Entonces, precisamente el instituto identifica esa necesidad de ir viendo cuáles son las atenciones que el adulto mayor necesita. Para el año 2000 en Nuevo León, 1 de cada 4 familias tenía como miembro a un adulto mayor de 60 años o más, mientras que en el país de Nuevo León la cifra es de 1 por cada 5. Para el caso de San Pedro es de 1 de cada 4, Nuevo León y México 1 por cada 5. Y bueno, 1 de cada 10 familias hay un miembro con 70 años o más. Es de las cifras que se empezaron a dar en el 2000, y ya ahorita para 2010, para el caso específico de San Pedro, vemos que el 13.7% de la población, prácticamente el 14%, son personas de 60 años o más, y las proyecciones pues van en aumento. Principalmente se concentran los adultos mayores en el rango de 60 a 64 años con un 32%, y de 65 a 69 años con un 23%. Digamos que son las principales cifras. Y bueno, como lo comentaba Xochitl anteriormente, de este porcentaje del 13.7, el 58% son mujeres, que se concentran también en estos rangos de edades. Otras estadísticas también es que el 44% de los adultos mayores eran hombres, bueno, el 55% son mujeres, que lo que comentábamos. El 75% de los adultos mayores se encontraba unido, y bueno, también el 11.5% de los hogares se encontraban integrados únicamente por adultos mayores, y de este porcentaje el 58% únicamente eran mujeres que se encontraban solas. También destacar que el 45% de los hogares eran unipersonales, y el 50% pues nuclear. En el 71% de estos hogares, ninguno de los adultos mayores se encontraba laborando. Otros datos importantes a destacar es que, bueno, dentro de esta investigación, del estudio que se realizó, es conocer también cuáles son las principales limitantes para, en base a eso, ofrecer políticas públicas que ayuden a cubrir estas partes que se identificaban. Principalmente destaca que las limitantes están en caminar o moverse, subir o bajar, que representa el 11.2%, ver aún con anteojos, que tienen dificultad para hacerlo, un 6.9%, oír aún usando algún aparato auditivo, un 2.7%, y ya después cosas pues más específicas como vestirse, bañar, comer o hablar, en porcentajes menores de 2% y 1%. De esta parte importante, bueno, el 33% se dedicaba a los quehaceres del hogar, el 29% trabajaba, y el 21% era jubilado o pensionado. Aquí un resumen que podemos ver sobre el adulto mayor de San Pedro en la parte de población, que ya lo comentábamos, ese representa el 13.7% de la población. En la parte de discapacidad, las principales limitantes que les comentaba ahorita, de moverse, ver y oír,
La parte de salud, que bueno, menos de la mitad de los hogares tiene acceso a un servicio público, mientras que el 30% de los adultos mayores viven solos, cuentan con algún seguro para atenderse en los temas de salud. Dentro de los hogares, el 11.5% de los hogares cohabitan únicamente con adultos mayores y principalmente está habitado por mujeres, que es el 58%. De la situación conyugal, pues el 65% se encuentran unidos. Y de la ocupación, la tasa de participación económica de las personas mayores de 60 años o más, pues representa el 9.8%. Aquí, bueno, destacar que parte de estos estudios se hicieron en base a entrevistas con diferentes dependencias y nos permitía trabajar pues en la parte también como de discapacidades limitantes, con el plan de San Pedro para la parte de la infraestructura, con algunos otros centros que atienden a un adulto mayor, para también pues mostrarles ya un resumen de todas las necesidades que ellos presentan, y en base a eso pues trabajar en conjunto tanto el instituto como sociedad civil, a otros organismos de gobierno que también puedan atender pues al adulto mayor en todas estas partes que estamos aquí mencionando. Y bueno, pues parte de las conclusiones que ahorita les va a comentar Xochitl sobre todo lo que acabamos de presentar y bueno, lo que también representa para el instituto. Pues aquí para concluir es que en estos 10 años, una retrospectiva de 10 años, la familia sanpetrina pues ha sufrido varios cambios, ¿no? Ya como lo comenté al inicio, los hogares familiares de tipo nuclear disminuyen, sin embargo, San Pedro sigue contando con más del 50% de hogares nucleares, es decir, compuestos por papá, mamá e hijos, o papá más hijos, o mamá más hijos. Y los hogares compuestos aumentaron. Ese es un contraste y algo que hay que destacar. Grupos poblacionales a los que hay que poner mayor atención, no quiere decir que el resto hay que descuidarlos, pero es adulto mayor, mujer y jóvenes. Obviamente estamos aquí comentando que se destaca la necesidad de crear políticas públicas con la perspectiva de familia que involucre a la ciudadanía y a todos los actores para poder dar solución puntual a estas problemáticas. Y para cerrar, muy brevemente comentar que en el 2006 como en familia realizamos un perfil sociodemográfico de la familia en San Pedro y en la cual planteamos 6 retos que tenía la familia en el 2006. A 9 años, a 10 años, podemos decir que respecto a la tendencia a disminuir los hogares familiares y constituirse en hogares personales, es una tendencia que se mantiene, como ya lo mencionamos, destacando que los hogares unipersonales en San Pedro, en su mayoría, están compuestos por adultos mayores, es decir, que viven solos. Otra de los retos que presentábamos era el envejecimiento familiar. Las estadísticas ya lo demostraron, cómo va envejeciendo la población en San Pedro, lo que hace necesario pues responder con políticas públicas que atiendan a este sector de la población. El tercer reto que se presentaba era mayor participación de la mujer en el campo laboral y lo que esto impacte en la dinámica familiar. Ante esta tendencia que sigue en aumento de la participación de la mujer, Infamilia ha diseñado, trabajado en políticas públicas como lo es el programa Sinergia Trabajo Familia, el programa Desarrollo Integral de la Mujer, que busca generar las condiciones para que esta dinámica familiar se impacte, pero que podamos responder como padres de familia ante esta situación en la crianza y formación de los hijos. El cuarto reto, desigualdad en la situación social y económica de la familia sanpetrina. Esta administración lanzó el programa Un Solo San Pedro, que específicamente está trabajando con 14 colonias del municipio, que son las más vulnerables. Entonces ya está habiendo respuesta ante este reto que se presentaba y pues seguiremos trabajando en este programa. El último reto que se planteaba era el aumento de disoluciones conyugales por divorcio. Desgraciadamente esta tendencia sigue en aumento, pero en lugar de preocuparnos, pues como instituto nos ocupamos y estamos trabajando en un proyecto para poder presentar, promover la preparación obligatoria para el matrimonio civil, que pueda, en temas relacionados con derechos y obligaciones del matrimonio, que pueda contribuir a disminuir esta tendencia. Y pues bueno, finalmente aquí la conclusión es que a 10 años se siguen presentando varios retos, continúan las tendencias, pero ya ha habido respuesta en el caso de la administración municipal, en el caso de lo que nos corresponde como instituto, respondiendo con ciertas políticas públicas que han sido programas o acciones con la característica de vincularnos con sociedad civil, academia y empresa para poder aportar soluciones en conjunto y en sinergia para poder fortalecer cada día más a la familia. Por nuestra parte es todo.
Muchas gracias por este profundo y muy interesante análisis. Gracias a la licenciada Xochitl y al licenciado Eliud por su participación. Y a continuación daremos inicio con las